Muy bien, muchas gracias a los tres. Tenemos 10 minutitos de charla si queréis. Si queréis hacer preguntas, claro, si no queréis hacer preguntas, pues no hay tu tía. Así que pues vosotros también podéis preguntaros entre vosotros, ¿eh? No hay ningún problema. Dale, dale. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los tres ponentes por sus presentaciones variadas en el campo de estudio. La verdad es que ha estado muy interesante. Bueno, de cada uno habrá alguna cosita, pero quizá yo por mi proximidad al campo del estudio de lo fantástico en la literatura, incluso desde una experiencia de traductor, pues la ponencia de Robert sí que me ha resultado pues, más cercana porque bueno, pues algunos de los puntos que ha ido tratando pues los compartía. Sí es verdad que he pensado mucho cuando he hablado sobre todo el caso de Tolkien, esa presentación, esas traducciones del mundo épico, esas construcciones, reseñando pues sobre todo la dificultad científica que conlleva traducir a Terry Pratchett. Pero claro, pensaba, ¿no?, en la dificultad de las traducciones lingüísticas, ¿no?, que podemos encontrar desde el punto de vista más filológico en la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos. Sobre todo, pues supongo que habrás leído un libro que se titula Tolkien, Author of the Century, autor del siglo, de Tom Shippey, en el que se describe todo ese proceso filológico, creativo, que me parece absolutamente increíble. No sé si puedes comentarme algo en ese sentido. Gracias. Sí, desde el punto de vista de lo que es la creación, o sea, todo lo que es la lengua, sin meternos en los conceptos así más esos cosmogónicos, simplemente el Quenya, el Sindari, la solidez de todo del soporte lingüístico, claro, pues, es absolutamente bestial. Yo me acuerdo no lo tengo por aquí, lo tengo en la otra, lo tendré en el despacho. Me acuerdo cuando cogí la traducción que hizo Tolkien del Beowulf, porque claro, Tolkien dedicó casi toda su carrera en la universidad a estudiar el Beowulf, porque claro, como poema épico fundacional de lo que es toda la literatura angloparlante, todo bien en Old English y todo, que para mí era una odisea leérmelo, porque claro, yo no tengo ni idea de inglés antiguo, pero claro, Tolkien siempre se negó a publicar el Beowulf, por ejemplo, porque él consideraba que no alcanzó el nivel de refinamiento que ese poema exigía. Pero Christopher Tolkien luego de manera póstuma lo publicó e incluyó que claro, estamos hablando de que si el libro es así, el Beowulf es esto, y luego el comentario donde Christopher Tolkien incorpora todas las notas que su padre había realizado, alternativas, discusiones con C.S. Lewis acerca de cómo traduzco esto, absolutamente bestial, y ahí también ves primero, el peso que todo el estudio del Beowulf ha tenido sobre la creación, primero, del Señor de los Anillos como tal y del aspecto lingüístico del Señor de los Anillos de manera específica y cómo lo conceptual, cómo se debe entender, no sé si lo saben, resumen. El Beowulf va de un héroe, que es Beowulf, que tiene que cargarse en la primera parte a un monstruo muy malo, que es Grendel. Vale. Entonces, una de las primeras consideraciones, porque en el inglés antiguo hay multitud de... La primera cuestión era considerar al Grendel. ¿Qué es Grendel? Porque claro, en función del término que se utilizaba para aludir a él, había diferentes posibles equivalentes. Espíritu, demonio, monstruo, 1.000 millones de opciones. Pero claro, desde un punto de vista narrativo, en el poema, ¿qué era Grendel? Porque en función de ello tienes que utilizar un equivalente u otro. Yo me acuerdo que di una ponencia sobre esto y me reí mucho yo mismo porque se me ocurrió citar la película de Depredador, pero porque hay una frase que es perfecta para esto, que es: si sangra, podemos... Y es verdad, porque él al final le arranca un brazo de cuajo a Beowulf y al final acaba muriendo desangrado. Entonces, claro, Christopher Tolkien decía que términos como, porque a veces se utilizaba el término fin para definirlo, pero demonio, espíritu, no cuadraban, no podía traducirlo como eso, como en algunas otras ediciones se había hecho, porque era de acuerdo con cómo muere, de acuerdo con la historia, era un ser material. Entonces, la propia historia ya te encaminaba los equivalentes más
cuadros. Pero Tolkien todo eso lo tuvo en cuenta. Y en los diferentes borradores cambió 40.000 veces de cómo aludimos al monstruo. Y toda esa preocupación por el refinamiento gramatical, la sintaxis del Quenya, el Sindar, absolutamente bestial, incluso la lengua negra que tiene no está tan desarrollada, porque solo creo que, no me quiero equivocar, solo tenemos la referencia del anillo, pero aún así todo eso era lógico. Así que me acuerdo de un volumen que me compré de la lengua de los elfos cuando era muy chico, donde se especificaba toda la gramática. Eso es absolutamente bestial, pero para Tolkien eso era una muestra de cómo puedes darle amplitud y densidad a tu propio mundo. Él consideraba que eso no podía faltar. Pasa con Martin, ¿no? Que R.R. Martin simplemente desarrolló unas cuantas palabras del Dothraki y luego fue Peterson, el creador oficial de lenguas de Hollywood, el que desarrolló la lengua como tal. Pero desde el punto de vista de Tolkien, no podía tenerse un mundo ficticio sólido sin unos sistemas lingüísticos perfectamente establecidos. Y a mí me parece marcas que hace que El Señor de los Anillos sea una obra titánica y un mito moderno con todas las letras. Creo, siempre desde mi punto de vista. Que decía que, bueno, muchas gracias Robert por la explicación, y que yo tengo una pregunta que es para los dos a la vez, es como una fusión, algo que se me ha ocurrido cuando estaba hablando Ricardo de lo fantástico trascendental. Y no sé por qué se me ha conectado con la comunicación de Janina cuando está Medea, que aparecen tres tipos distintos de muerte, ¿no? Pues dependiendo del altar sobre el que se sacrifica, una ejecución en la que no se sacrifica sobre un altar, y el texto que tomas como base para la comparación, que es la Medea de Eurípides, en la cual ocurra de otra manera. Entonces, se puede apreciar, y también va para ti, Ricardo, no sé si estarás muy ducho en el tema de Medea, pero se puede trasladar o se puede encontrar alguna diferencia entre las muertes que suceden sobre el altar y aquella que no, desde el punto de vista de lo fantástico y lo fantástico trascendental. Porque al final el mito es ficción, es fantasía. Nosotros ya lo tenemos institucionalizado y parece que es algo que es sacrosanto, y no es realmente sacrosanto, pues si no, no lo hubieran reelaborado una y otra vez. Esa es mi pregunta. No sé si tenéis algo que decir. ¿Tú, Ricardo, te animas o no lo ves claro? A ver, la pregunta, cuando se me ha ocurrido la pregunta lo veía muy claro. Luego, según he ido formulando, no lo veía tanto, de confesar. Sí, por eso te voy a pedir que me aclares un poco la pregunta, porque no me ha quedado la conexión. La idea es, bueno, para empezar, porque son imágenes, y es verdad que son imágenes antiguas, muy antiguas, de hace 2000 y pico años. Y entonces las vemos como con un respeto, con una reverencia, pero tienen una función en la sociedad en la que crea esas. Las personas que ven esas cráteras, esas ánforas, esas vasijas, no es solo decoración, hay algo más. Y entonces la idea porque como has diferenciado entre lo fantástico y lo fantástico trascendental, que si lo he entendido bien, es que se quiere influir en el comportamiento de aquellos que leen esas obras. Entonces, la diferenciación entre un mito y otro, en que sea un altar y no que la muerte se produzca en un altar, sobre un altar, debajo de un altar o fuera del altar, eso, si vosotros percibís que pueda estar relacionado o se pueda relacionar con lo que has señalado tú. Pero ya entiendo que no es fácil, ¿eh? Yo lo que creo, a ver, teniendo en cuenta las historietas, yo qué sé, me estoy acordando del Baldur's Gate, básicamente cómo se mata o cómo se muere siempre es muy importante. Aquí el hecho del altar transmite dignidad, transmite cierta importancia, una grandilocuencia en la forma de morir. No es lo mismo que, voy a ser bruto, que te apuñalen en un callejón, que hagan una parafernalia absolutamente bestial y que, la muerte sacrificial, ¿no? Pues el rito como tal. Desde lo mío, que es la literatura, muchas veces cómo se mata o cómo se muere es esencial. Yo qué sé, me estoy acordando de las historias de Sapkowski, de Geralt de Rivia. Hay un monstruo que es el Leshen. Entonces tú te cargas al Leshen, una especie de esqueleto hecho de ramas, un espíritu del bosque. Claro, tú matas al bicho, da igual, vuelve. ¿Por qué? Porque su
escondido una parte de su esencia en una especie de receptáculo que suele ser otra persona. Entonces, el hecho de cómo matas es muy importante, porque el mito te transmite una serie de valores. Entonces, valores terribles como el bicho este que utiliza a otros para sobrevivir él mismo, directamente los vampiros. Incluso en muchas tradiciones ya tenemos los vampiros, ya sea en el estilo medieval, como los cadáveres putrefactos que luego se convirtieron en zombies, o en el actual, el hecho de clavarle las estacas no es porque sí. ¿Por qué es madera? Pues porque la madera actúa de una manera natural. Y bueno, lo de las cruces es otro tema, porque dependiendo de la tradición lo tenemos. Pero la forma de morir nos transmite un mensaje, eso está clarísimo. Simplemente ya desde el Homo no sé cuánto era, no sé si eran los neandertales o los anteriores, que ya se rastrearon ritos funerarios, era transmitir una dignidad, una noción. Entonces, el hecho de que tú veas, incluso con voluntad de denostar a un personaje mítico, histórico, lo que sea, no es lo mismo que te lo entierren así porque sí, en cualquier sitio, que te hagan una especie de ceremonia. Entonces, el factor, el impacto psicológico que tiene el hecho de ver eso, yo creo que es absolutamente bestial, tanto en literatura como en mitología. Que se puede utilizar para bien o para mal, claramente. Puedes utilizarlo para ensalzar al personaje o para, como el mártir de X o no sé cuánto, o directamente al ser, vuelvo otra vez a lo de los monstruos o lo que sea, que nos hemos eliminado una amenaza, pero la hemos eliminado en condiciones, con toda la parafernalia que exige para asegurarnos de que no vuelva. Todo lo que eran las brujas se quemaba en el medievo, simplemente era eso, para asegurarse de que no pudieran volver, porque se les asociaba toda clase de poder sobrenatural, de transmutación, etcétera. Era para asegurarnos de que no volvían. Entonces, claro, podemos utilizar todos estos ritos para ensalzar o para denostar, pero el impacto, la imagen que se te queda grabada y el mensaje que se te queda grabado en la cabeza es absolutamente brutal. Vale, tenemos que cortar, así que si Ricardo tiene algo que decir, porque le hemos preguntado y si no, pues... Bueno, estaba pensando en que, bueno, en la vida del individuo, las pulsiones de Eros y Thanatos, bueno, pues digamos resumiendo, son lo que mueven o ha movido la expresión artística. Si bien en relación a lo que he comentado de lo fantástico trascendental, más allá de donde estén inscritas las imágenes, los hayan institucionalizado, desde ese impulso generativo, digamos, que propone lo fantástico trascendental desde la imaginación, ha sido evidentemente el misterio que nos causa la muerte, lo que nos lleva a generar toda una serie de narrativas que conllevan trascendencia. Entonces yo creo que por ahí es por donde puede llegar a conectar lo que planteabas con la pregunta, que si bien digamos que se me ha quedado así como un poco que no sabía muy bien por dónde debía ir. Y sí, luego ya, pues efectivamente, una vez que eso se institucionaliza, se convierte en rito y tal y cual. Pero digamos que a nivel esencial yo lo llevaría ahí. Y si he planteado eso de lo fantástico trascendental desde la pintura, es como mi posición como creador también. Siempre trato de indagar en qué nos lleva a generar, crear cosmogonías, relatos, pinturas, cómo funciona la mente del creador, digamos. Y bueno, pues me parece muy interesante lo que nos cuenta Robert, por ejemplo. En ese sentido he visto concomitancias con lo que he tratado de explicar yo en función de esa realidad objetiva, la subjetividad a la hora de generar esos mundos míticos. Si bien, claro, luego nos perdemos ya en ese laberinto de producciones y ir a la raíz tampoco es fácil. Entonces, bueno, así ya digo, resumiéndolo mucho, sintetizándolo mucho, pienso que podría ir por ahí. Digamos, esa conexión que existe entre lo que planteabas en función de esas muertes y lo que supone ese afán de trascendencia, digamos, inherente al ser humano, y que se muestra en ese impulso generador, creativo y que se manifiesta en las obras que conforman la cultura que hemos heredado. Vale, pues muchas gracias. Tenemos que despedir, que ahora empieza la plenaria
en la otra sala, si estáis invitados, porque será muy interesante. Además, es de tu gremio, me parece. Ricardo es historiadora del arte también, igual la conoces. Y nada, nos vemos en 2 minutos porque la presento yo también. Así que nada, hasta ahora y muchas gracias por vuestra intervención. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.